Esparta, situada en la antigua Grecia, en la península del Peloponeso, a orillas del río Eurotas, entre los montes Taygeto y Parnón, de unos 8.500 kilómetros cuadrados aproximadamente, ocupaba el triple de territorio que su rival, el estado ateniense. Constaba de dos regiones principales separadas por montañas, Laconia y Mesenia. Mesenia se extendía al oeste del monte Taygeto hasta el Mediterráneo. Limitaba al norte con el valle del río Neda. Incluía varias montañas, como la Ciparicia, que se extienden hacia el sur por el monte Galeo y al este por el Ítome. A estas regiones se sumaban la isla de Citera y las regiones montañosas de Sciritis y de Belminantis, al norte de Laconia. Esparta, propiamente dicha, se componía de 4 pueblos, Limnas, Cinosura, Mesoa y Pitana, que no estuvieron plenamente unidas por el cinecismo en la época clásica, como en el caso de Atenas con otras polis. Heródoto menciona que los orígenes del pueblo espartano se hallan en las llanuras indoeuropeas y se remontan a los helenos, gobernados sucesivamente por los reyes de Deucalión, Helén y Doro. Fueron desplazándose hacia el sur y en el siglo XI, una vez llegados al Peloponeso, se nombraron dorios, cerca de Amiclas, una ciudad aquea en el valle de Laconia. La polis, al principio, estuvo minada por disensiones internas entre los dorios y aqueos. Las reformas en el siglo VII a.C. fueron un verdadero punto de inflexión en la historia de la región, la que a partir de entonces se encaminaría a reforzar su poderío militar y se convertiría en la ciudad hoplita por excelencia, conocida como Esparta. A mediados del siglo VI, la emergente polis sometió también las ciudades de Arcadia y derrotó a Argos, dejándola totalmente debilitada. Todas ellas se verían forzadas a firmar pactos por los cuales reconocían la hegemonía de Esparta. Fue en el marco de estas luchas con los argivos en que sus falanges adoptaron el estilo hoplita de combate, profundizándose más aún su inclinación a la cultura militar. Organización social. Esparta fue una ciudad única en la antigua Grecia por su sistema social y su constitución, que estaban completamente centrados en la formación y la excelencia militar. Sus habitantes estaban clasificados en varios estatus sociales. Estaban los homoioi o espartiatas, que significa pares o iguales. Estos gozaban plenamente de todos los derechos, conformaban una minoría privilegiada, pues al momento de nacer recibían una parcela de tierra junto con unos ilotas, que conservaban toda su vida. Formaban una minoría que poseían las tierras, ocupaban los cargos públicos en forma exclusiva y concentraban el poder militar. No todos los espartiatas eran considerados iguales y compartían los mismos derechos. Estaban los tresantes o temblorosos. Estos eran considerados ciudadanos de segunda clase y perdían su estatus por motivos de moral, cobardía en batalla o comportamiento poco ético. A estos, según Heródoto y Genofonte, se les sometía a toda clase de desprecios y vejaciones. Su estado de marginación era casi tan absoluto como el de los ilotas, con la excepción de que podían acceder a los lugares públicos siempre en los últimos puestos, y se les estaba permitido redimir su deshonra mediante actos de valor en batalla. Estaban los motás, o nacidos fuera de la ciudad pero criados como espartanos. Los periecos, o libertos, eran los habitantes de la periferia dedicados a la artesanía, la agricultura y el comercio. Como libres que no tenían la ciudadanía, no tenían ningún derecho político, pero sí algunos derechos civiles, y formaban parte del ejército en tiempos de guerra. Estaban los ilotas, que eran siervos o esclavos descendientes de los primeros micenios. En Esparta, las mujeres gozaron de más derechos e igualdad con los hombres que en ningún otro lugar de la Grecia clásica. Para ser un ciudadano espartano, se debían cumplir 4 condiciones. Primero, ser hijo de un ciudadano espartiata y de la hija de un ciudadano espartiata. Segundo, haber completado la agogé o educación espartana. Tercero, hacer sus comidas, llamadas sisitias, junto a los demás ciudadanos en los comedores públicos. Y cuarto, poseer una propiedad, llamada cleros, suficiente como para permitirle sufragar los gastos de su ciudadanía. Organización política. Tras la conquista de Mesenia en el siglo VIII a.C., la principal preocupación de los dorios, ahora reconocidos como espartanos, era la conformación de la primitiva ciudad-estado y la amenaza que representaba una rebelión
por parte de los mesenios, hechos ilotas por sus conquistadores. Para el siglo VII a.C., Licurgo, legislador de origen dorio, decidió fortalecer la autoridad de los ciudadanos de Esparta para sofocar posibles insurrecciones. La nueva constitución enfatizó un carácter más militarista y comunal, orientado a la austeridad y a una mayor igualdad. Como en el resto de las polis griegas, se buscaba que el poder no radicara en un solo líder, por lo que se fueron transformando y creando variables legislativas. Entre ellas estaban la diarquía, entidad legislativa ocupada por dos reyes, los que coexistían con el mismo rango de poder. Los reyes de Esparta recibieron una educación igual a los demás espartanos, pero tan pronto finalizaban sus estudios, recibían la instrucción necesaria para ocupar el rango del poder, y en caso de guerra, solo uno guiaba el ejército, mientras que el otro permanecía en la ciudad. La oligarquía o jerusía era un consejo de 28 hombres de más de 60 años. Equilibraba la relación entre los reyes y los éforos, preparaba los proyectos de ley, decidía la guerra y la paz, y poseía atribuciones judiciales en caso de homicidios. La tiranía, o el consejo de gobierno de los éforos, eran 5, elegidos anualmente, juraban cada mes respaldar a los reyes, mientras que estos, a su vez, juraban respaldar las leyes mismas. La Asamblea Popular tenía el poder de aceptar o rechazar las leyes y decretos propuestos primero por los reyes y más tarde por el Consejo de la Jerusía. La economía. En teoría, los moioi tenían prohibido ejercer una actividad productiva, pues no se consideraba ante los ojos de la ciudadanía que un guerrero formado y apto para la guerra se rebajara a tareas ajenas al estatus al cual pertenecía. Por ende, las actividades productivas estaban consignadas a los periecos e ilotas. Aunque hay evidencias de escultores, artesanos, poetas, magistrados, embajadores y gobernadores de linaje espartiata. Los ilotas trabajaban en los cleros o las tierras de los moioi, por lo cual pagaban un alquiler, llamado apojora, y a cambio obtenían la mitad del rendimiento. De la otra mitad, se esperaba que el espartiata pagara las tasas de sus sisitias, abonara anualmente la gogué de sus hijos y tuviera sus finanzas personales en regla. Los periecos se dedicaban principalmente a la agricultura, aunque también a la artesanía y el comercio. La agricultura de Esparta consistía principalmente en la cebada, el vino, el queso y los higos. Estos productos se cultivaban localmente y eran distribuidos de acuerdo a la necesidad a los comedores comunitarios. La exhibición llamativa de la riqueza parece haberse desalentado ante la imposición de una austeridad estatal, aunque esto no impidió la elaboración de obras de arte en bronce, madera y joyas. En teoría, el dinero estaba prohibido por una serie de medidas. La mayoría de los intercambios eran por lo tanto no monetarios, de manera que el dinero tenía escasa utilidad. Las monedas de oro y plata estaban prohibidas. Solo había una moneda de hierro, llamada nomisma, que era de muy bajo valor. El botín obtenido durante los saqueos era canjeado por productos o alimentos que en la propia Esparta no había. Algunos guerreros podían acceder a nuevas parcelas de tierra sobre los territorios ocupados, al igual que a nuevos esclavos, pero sin descuidar el pago de los tributos ni su lealtad al Estado. A pesar del igualitarismo de la reforma de Licurgo, la riqueza se distribuía muy desigualmente entre los espartanos. En el siglo IV a.C., Aristóteles señala que algunos poseen gran riqueza, mientras que otros casi no tienen nada, y la tierra se concentra en manos de unos pocos espartiatas. La religión. Como en toda Grecia, la religión en Esparta era el politeísmo. La creencia en múltiples dioses ocupaba un lugar más importante que en otras partes de Grecia. Así lo atestigua el gran número de templos y santuarios hallados. Las divinidades femeninas tenían un papel más importante que en otras partes. Atenea era la más honrada de todas. Artemisa representaba a los animales. Apolo tenía pocos templos, pero su importancia era crucial. Desempeña un papel en todos los principales festivales espartanos y el monumento religioso más importante de Laconia era el trono de Apolo en Amiclas. Otro rasgo peculiar es el culto dispensado a los héroes de la guerra de Troya. Según Anaxágoras,
Aquiles es honrado como un dios. Del mismo modo, se veneraba a Agamenón, Casandra, Menelao y Helena. Los Dioscuros eran semidioses hijos gemelos de Zeus. Estos hacen alusión a la diarquía de sus reyes. Se les atribuía una serie de milagros, especialmente en defensa de los ejércitos espartanos. Iban en campaña junto a los reyes, representados por ánforas gemelas. Festividades cívicas. La festividad religiosa de las Carneas fue una de las fiestas religiosas más importantes de la antigua Esparta y de muchas otras ciudades dorias, celebradas en honor de Apolo Carneo, al que se rendía culto en varias partes del Peloponeso. Había 9 festividades principales en el calendario espartano, de entre las cuales las más importantes eran las Carneas y las Gimnopedias. En las Carneas, los espartanos tenían la estricta obligación de celebrar las fiestas que tenían lugar entre el día 7 y 15 del mes de Carneo, eso es, entre agosto y septiembre. Su duración era de 9 días. Las Carneas tenían un aspecto agrario que se traducía en el ritual de una carrera persecución, en la que un hombre portador de cintas debía ser alcanzado por 5 guerreros de menos de 30 años, llamados Carneatai. Si lo lograban, la siguiente cosecha sería fructífera. Además, durante las fiestas tenían lugares competiciones musicales, teatrales, danzas de jóvenes, el sacrificio de un carnero y una comida comunitaria. Se festejaba masivamente por encima de cualquier otra actividad. En ella, todos los ciudadanos varones debían ser purificados. Antes de que se terminasen estas fiestas, el ejército no podía abandonar el territorio espartano. Los gobernantes tenían prohibido llevar a cabo ninguna campaña militar, declarar la guerra o cualquier acción diplomática. Era de hecho, para el Estado de Esparta, una tregua sagrada.